Hola, mi nombre es Servio Interiano. Bienvenidos al cuarto de los videos de la serie de presentación de la información. Vamos a estar hablando el día de hoy de distribuciones de frecuencia y gráficas por medio de un computador personal. Aunque es necesario aprender a elaborar distribuciones de frecuencia con lápiz y papel para manejar todos los pormenores que implican, en la vida real la mayoría de las veces las elaboramos con un programa de computadoras. Vamos a revisar cómo se elabora una distribución de frecuencias y cómo realizar un polígono de frecuencias con un computador personal. Vamos a utilizar de ejemplo la hoja del paquete de Google Docs, y vamos a utilizar esta hoja electrónica como un ejemplo de cualquier hoja electrónica que podemos aplicar. Vamos a mostrarles primero la forma simple y luego vamos a hablar de la forma fácil aplicando el Numeric, que es una hoja electrónica de software libre que nos lo hace automáticamente el cálculo para lo que son las distribuciones de frecuencias. Vamos a hacerlo con ese sistema que podemos aplicar en cualquier otra hoja de trabajo. Lo primero, vamos a ir paso por paso y les vamos a mostrar cómo se va haciendo acá y luego podemos ir resumiendo un poco las fórmulas. Primero necesitamos 20 datos. Vamos a fabricar estos datos a través de un generador de números aleatorios. Vamos a colocar esta fórmula dentro de nuestro espacio acá, random number, que es solo random, y llenamos con los paréntesis. Le decimos que nos autocomplete y tenemos nuestros 20 datos. Luego vamos a multiplicarlo por 100 para tener un número entero con 2 dígitos. Para esto simplemente copiamos el número generado y lo multiplicamos por 100. Le decimos que nos lo autocomplete. Y por último vamos a redondearlo para llevarlo a lo que son números enteros. Escribimos round, la columna anterior, con 0 decimales, lo autocompletamos. Muy bien, tenemos aquí nuestros 20 datos generados. Para que no cambie cada vez que hacemos una operación con nuestra hoja, vamos a dejarlos congelados. Voy a copiarlos. Y los vamos a pegar como que fueran únicamente valores. Muy bien, tenemos aquí nuestros números aleatorios generados. Como estamos en una computadora, la manera más simple de hacer esto es ordenándolos directamente con la máquina. Voy a pasarlos a otra columna para que podamos verlos bien. Tenemos aquí nuestros datos y le vamos a decir que los ordenen. Vamos a ordenar el rango. Y ahora los tenemos ya ordenados de menor a mayor. Vamos a colocar nuestros intervalos de 10 en 10. Nuestro límite inferior va a ser 0, 10, 20, 30, etc. En este caso, nuestro límite superior del primer intervalo sería 9 y sumamos la amplitud, que es de 10. Y ahora simplemente contamos las frecuencias en cuántos caen dentro de cada uno de nuestros intervalos. Observamos que entre 0 y 9 solo vamos a tener 2 valores. Entre 10 y 19 tenemos un valor. Entre 20 y 29 tenemos un valor. Entre 30 y 39 tenemos 1, 2, 3 valores. Entre 40 y 49 tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 0, 1, 2, 3, 4. 3,
y 1. Y tenemos lista nuestra distribución de frecuencias. Esta es la manera simple de hacer las cosas. Ahora veamos la manera fácil de hacer las cosas. Esto es Numeric, una hoja electrónica libre que es multiplataforma, se puede instalar en todos los sistemas, tanto en Linux como en Windows. E inclusive tiene una versión online en la cual se puede trabajar las características que tiene. Una de las ventajas es el paquete de análisis estadístico que tiene Numeric. Hoy no lo vamos a utilizar, únicamente vamos a ver cómo puede hacer las distribuciones de frecuencia, que es otra de las partes fáciles que hace el programa. Vamos a empezar generando 20 datos, igual como hicimos en el ejemplo anterior. Ahora lo vamos a programar todo en una sola fórmula y vamos a escribir round random number, lo multiplicamos de una vez por 100 para tener 2 dígitos y lo vamos a redondear para que no tenga decimales. Copiamos este resultado, lo pegamos en las otras celdas y tenemos ya ahí nuestros 20 datos. Vamos ahora a marcar dónde tenemos que hacer los rompimientos de los datos, es decir, cuáles van a ser los límites inferiores de nuestros intervalos. Vamos a colocar 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y esos serían nuestros límites inferiores de los intervalos. Ahora, con Numeric nos vamos a Statistics, vamos a ir a Estadística Descriptiva, Tablas de frecuencia, Histogramas. Nos pide que señalemos los datos. En este caso señalamos los datos que vamos a utilizar. Los cortes que vamos a utilizar los marcamos, es decir, los límites inferiores. Y le decimos que la salida la haga en una nueva hoja. Y aquí tenemos entonces nuestra distribución de frecuencias. De menos infinito a 0 tenemos 0 datos porque nuestro dato más pequeño es 0. De 0 a 10 tenemos 5. De 10 a por debajo de 20, es decir, a 19 tenemos 2. De 20 a 29, etc. Ahora solo lo traducimos. Es decir, lo vamos a colocar de 0 a 9, de 10 a 19, 20 a 29, etc. Que es lo mismo que nos tiene colocado acá. Y copiamos nuestras frecuencias. Y listo. Tenemos lista nuestra distribución de frecuencias. Muy bien. Ahora vamos a hacer un polígono de frecuencias. Vamos a utilizar Numeric como ejemplo de cómo elaborar un polígono de frecuencias. Básicamente es lo mismo en cualquier hoja electrónica. Se puede trabajar también lo que son los histogramas, pero normalmente los histogramas son un poco más complejos de elaborar. Así que si vamos a trabajar en un programa de una hoja electrónica, les sugiero que mejor trabajemos con lo que son polígonos de frecuencias. Son mucho más sencillos de utilizar. El procedimiento es bastante simple. Vamos a utilizar el ejemplo que teníamos anteriormente para trabajar con esos datos y poder elaborar nuestra nuestro polígono de frecuencias. Primero necesitamos calcular lo que es nuestra marca de clase, porque vamos a estar trabajando con un polígono de frecuencias. En este caso, sumamos los dos límites del intervalo, 0 más 9, lo dividimos dentro de 2, es decir, más 9 dividido 2, y eso es nuestra marca de clase. A esta le vamos a sumar la amplitud, que es de 10, y con esto tenemos nuestras marcas de clase de los intervalos. Vamos a agregar una marca de clase superior y vamos a colocar una marca de clase anterior.
y ya tenemos nuestras marcas de clase. Copiamos las frecuencias. Vamos a tener una frecuencia 0 en las dos marcas de clase que agregamos. Y ahora simplemente los marcamos para hacer nuestra gráfica. Marcamos nuestros datos. Nos vamos hacia el icono de la gráfica. Seleccionamos la gráfica de áreas. Y en este caso utilizamos la primera serie como etiquetas. Y está listo. Este es nuestro polígono de frecuencias. Lo insertamos y está listo. Así de fácil. Le damos la proporción que deseamos. Recuerden, el eje de las Y debe ser 3/4 partes del eje de las X y ya lo podemos copiar para colocarlo en un procesador de palabras. Vemos que tenemos las marcas de clase en el eje de las X y tenemos el área completa dentro de esto. Los números son bastante irregulares y el grupo es bastante irregular porque fueron generados al azar. Y con esto finalizamos. Las distribuciones de frecuencias y las gráficas por medio de un computador personal son bastante sencillas. Hay que decidir qué programa vamos a utilizar y en el caso de utilizar una hoja electrónica sencilla, puede ser Excel, puede ser la propia hoja electrónica de Google Docs o Numeric. Cualquiera de estas puede hacer lo mismo y puede elaborarlo sin mayor problema. Mi nombre es Servio Interiano, coordinador del curso de estadística, y esto fue distribuciones de frecuencias y gráficas por medio de un computador personal.